Acerca de la deglobalización podemos decir que es un proceso geopolítico del que muy poco se habla, pero que está tomando cada vez más relevancia en el mundo. Y para poder hablar de este proceso de deglobalización, tenemos que remontarnos a la mitad del siglo pasado, en donde dio inicio la antítesis de la deglobalización, que es, por supuesto, la globalización. Terminando la Segunda Guerra Mundial, muchos países quedaron devastados, no solo económicamente, sino también moralmente. Y vamos a poner el ejemplo de Japón, que es como lo más representativo, porque pues Japón tuvo la desgracia de ser atacado mediante bombas atómicas. Cuando los soldados regresaron a Japón, encontraron un país totalmente devastado y entristecido, con hambre, sin fuentes de empleo, con enfermedades y con los efectos dañinos de la radiación en los lugares donde cayeron las bombas. Entonces Japón fue uno de los primeros países del mundo en dar vuelta a la página e ir por lo que sigue. Los japoneses empezaron a dedicar a la producción industrial, no solamente para cubrir la demanda interna, sino también para cubrir la demanda de países que todavía no estaban reactivando su industria. Rápidamente los japoneses se posicionaron en el mundo en las preferencias de los consumidores. Y esto les llevó a recuperar su economía y la mentalidad de que sí se puede salir adelante después de una guerra. Es aquí donde empezaron grandes marcas globales que hoy conocemos como Mazda, Mitsubishi, Toshiba y otras marcas que empezaron en su momento hace ya más de 70 años produciendo desde tazas para el café o productos muy básicos y hoy compiten como grandes empresas tecnológicas a nivel mundial. Y bueno, uno de los más grandes mercados para Japón y para todos los países que empezaban con la producción industrial era Estados Unidos. El mercado estadounidense fue desde entonces el mercado más grande del mundo, pero también este país se dedicó a la producción industrial en gran medida, haciendo competencia con marcas como Ford o Chrysler. Y bueno, con esto muchos países del mundo se empezaron a interesar en la producción industrial para poder contribuir a satisfacer la demanda de consumo que tenían sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Pero los estadounidenses rápidamente se dieron cuenta de que este comercio estaba beneficiando mucho a los países productores y empezaron a poner condiciones para el comercio global. Estados Unidos rápidamente se dio cuenta de que esta forma de generar ingresos se estaba convirtiendo en un pretexto para unir al mundo, para que todos los países del mundo estuvieran congregados en torno a un tema. El tema era el comercio y ellos se dieron cuenta de que alguien tenía que administrar ese comercio. Echaron mano del dominio que tenían después de haber ganado la guerra. Entonces empezaron a poner condiciones a los países que querían comprar y vender productos en el mercado internacional. Algunas de estas condiciones fueron la implementación del dólar como moneda oficial para el comercio, pero los países y las empresas no solamente tenían que adoptar su moneda, sino también su ideología política, que está basada en lo que hoy entendemos como neoliberalismo. Este neoliberalismo consiste en la mínima intervención del Estado en los asuntos privados, lo cual es una contraparte del socialismo y el comunismo que también tenía ciertos puntos de influencia en el mundo, como por ejemplo en Cuba. En el caso de Cuba le fueron impuestas sanciones por parte de Estados Unidos para no poder integrarse de lleno al comercio global. En este caso, los países que quisieran comercializar con Estados Unidos tenían prohibido venderle o comprarle a Cuba. Y esto es lamentable primeramente porque hace que el gobierno no tenga los recursos necesarios para solventar los servicios básicos hacia la población. Entonces esto nos permite ver las dos caras de la globalización. Por una parte, países que resurgieron de entre las cenizas de la guerra, como lo es Japón, como lo fue Alemania, y países que también repuntaron su economía, como Estados Unidos o Reino Unido. Y por otra parte, países que quedaron aislados de este progreso, como lo veíamos en el ejemplo de Cuba. Aunque en este tema también cabe recalcar que no es lo mismo el capitalismo actual que el capitalismo de hace 30, 40 años. La dinámica del capitalismo actual ya es muy diferente. Esta desigualdad y pobreza que reparte el capitalismo en el mundo ya no solamente está afectando a los países menos beneficiados por la globalización, sino que está escalando. Por ejemplo, en el caso del indicador S&P 500, que concentra a las 500 empresas con mayor capitalización bursátil del mundo, tienen el problema de que solamente dos empresas, Microsoft y Apple, concentran el 14% de esta capitalización bursátil. Quiere decir que este capitalismo salvaje de la segunda década del siglo XXI
ya solamente está siendo funcional para muy pocos, está concentrando la riqueza en muy pocas manos. Y esto por supuesto que representa un gran problema para la población y para los gobiernos, porque incluso algunas de estas empresas ya tienen tanto poder, mucho más que los gobiernos, al grado de que los presionan para que lleven a cabo ciertas reformas, ciertas políticas en beneficio de estas empresas y no en beneficio de la población. Entonces esto quiere decir que los poderes que gobiernan de facto el mundo pues ya están impulsados por el capital y no por la voluntad de las poblaciones de los países. Un ejemplo de esto es la intromisión de Tesla en Bolivia para tratar de apoderarse del litio de este país, o la intromisión que también existe en Venezuela, pero esos ya son temas muy aparte que nos desvían un poco de este asunto de la deglobalización. Pero bueno, el punto es que esta ideología que actualmente domina el comercio global ahora ya tiene una contraparte. Desde Asia ha estado surgiendo una fuerza económica, política y comercial muy importante que está desbancando poco a poco al bloque de Estados Unidos de su hegemonía global. Para poner este contexto más claro hay que recordar que Estados Unidos ha sido el líder del capitalismo actual, ¿no? Pero Estados Unidos conformó un bloque de 7 países llamado el G7, que está integrado por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Japón. Estos 7 países eran las 7 economías más grandes del mundo y ellos tomaban las decisiones geopolíticas más importantes y dictaban las reglas del comercio global. Sin embargo, en Asia surgió esta contraparte ideológica encabezada por China, quien también ha estado tejiendo sus alianzas con países y economías muy importantes en el mundo. Es así que surgieron los BRICS. Este nombre fue asignado ahí por el 2002 y es un acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y bueno, este grupo de países actualmente es más fuerte que el G7. Tienen un Producto Interno Bruto mayor, tienen una población más grande y joven, y por si fuera poco cuentan con al menos un 60% de todas las patentes de las nuevas tecnologías que dominarán el futuro. En contraparte tenemos un G7 cada vez más debilitado, con una población que está envejeciendo y con una dependencia de consumo monumental. Por ejemplo, Europa tiene una gran dependencia de Rusia en cuanto al gas natural y a otros commodities que no se producen en el continente. Estados Unidos, por su parte, pues es el país consumista por excelencia a nivel mundial, mientras que los países de los BRICS están en franco crecimiento. Son países que se dedican de lleno a la producción y a la exportación de todo tipo de productos. Y es que, por ejemplo, China no solamente exporta productos, exporta deflación, mientras que los países del G7 y en general los países del bloque capitalista del mundo se hunden en la inflación que el propio capitalismo ha generado. China les exporta productos baratos que ayudan a satisfacer la demanda de consumo de estos países. Entonces, sin estos productos chinos muy baratos que llegan a los países capitalistas, la gente no tendría el recurso suficiente para satisfacer sus necesidades de consumo. Y esta es una de las razones por las que Estados Unidos no le ha podido poner un alto a China, porque representaría ponerse el pie él mismo. Esto ha hecho que China tenga cada vez más influencia. Primero fue en la región oriental de Asia, pero ahora es en todo el mundo. Los BRICS ahora están presentes en casi todos los continentes del mundo. Y es que la estrategia de China es totalmente contraria a la de Estados Unidos. Si nosotros recordamos la estrategia de Estados Unidos para controlar a los países que le interesa mantener sometidos, es a través de la guerra o a través de sanciones económicas y comerciales. Sin embargo, la estrategia de China ha sido todo lo opuesto. Por ejemplo, China se encargó de mediar la paz entre grupos religiosos en países del Medio Oriente para poder reactivar una nueva ruta de la seda. En Europa ha invertido millones de dólares en puertos marítimos y en nuevas rutas de trenes. E incluso en México y en Latinoamérica ha hecho inversiones millonarias con tal de tener mejores relaciones con estos países. Entonces, si comparamos el poder que ha ejercido Estados Unidos con el que ha ejercido China en los países que tienen influencia, pues vemos una notoria diferencia, y en esto ha consistido el éxito que ha tenido China en su avance por derrocar la hegemonía estadounidense. Y es con toda esta competencia multinacional que surge el tema de la deglobalización, porque si antes el mundo estaba dominado casi en su totalidad por Estados Unidos, hoy en día existe un contrapeso incluso mayor que el poder que ejerce Estados Unidos. Y uno de los aspectos que nos hacen asegurar que se está llevando a cabo un proceso de deglobalización es que las marcas occidentales que anteriormente dominaban el mercado global, como Volkswagen, Chevrolet, Chrysler, ahora tienen totalmente perdido el mercado
oriental. En cambio, las empresas orientales como BYD o Itálica tienen cada vez más participación en el mercado occidental. Y si bien el dólar sigue manteniendo su hegemonía como moneda comercial y también como moneda financiera, los flujos de capitales cada vez son más orientados hacia los países de los BRICS que hacia los países del G7. Y esta tendencia seguirá en aumento, pues los BRICS están tratando de excluir al dólar, implementando su propia moneda para el comercio entre los países socios de los BRICS. Por lo que ahora el comercio global ya está dividido en dos grandes bloques, lo que nos permite hablar de un comercio hemiglobal y con ello de una deglobalización. Vale la pena reflexionar si en América Latina conviene a los países unirse al grupo de los BRICS. El caso de México es especial porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos y a su vez Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Por lo que para México unirse a los BRICS es sumamente difícil, ya que estaríamos hablando de una pérdida de aproximadamente el 80% de la economía de este país. Pero en el caso de países de América Latina, este nuevo bloque que le hace competencia a Estados Unidos traerá muchos beneficios debido a que Estados Unidos ahora tiene que competir para tener la preferencia de los países. Incluso, derivado de este tema, se hablaba de abrir el comercio a Cuba y a Venezuela. De esta manera, Estados Unidos intentaría evitar que China estuviera aprovechando los recursos de estos países. ¿Y tú, crees que la deglobalización ya estará teniendo efecto en nuestro día a día? ¿Crees que este proceso geopolítico está beneficiando a los países de Latinoamérica? Y sobre todo, dime tú qué opinas de la evolución que ha tenido el comercio global después de la Segunda Guerra Mundial y su impacto en los habitantes de los países.